Apreciados colegas, muy buenas tardes, noches ya. Para mí es un gusto participar en este evento. Agradezco la cordial invitación que constantemente me hace la institución a fin de apoyarlos, participar y colaborar con los eventos académicos que organizan. Los felicito de inicio por su vocación de capacitación, de especialización, manifestada por estar en línea un día sábado en la noche. Así que para mí es todo un gusto y con todo placer vamos a conversar y debatir sobre las incidencias que se suscitan en el juicio oral y la aplicación de la argumentación jurídica en su desarrollo. Sin duda la relación juicio oral, argumentación jurídica es intrínseca, es inseparable, es propia de. No podemos hablar de un desenvolvimiento de las partes, fiscal, agraviado, defensor, ajena a la argumentación jurídica y mucho menos la labor del juzgador. O sea, la argumentación jurídica va a abarcar los diversos ámbitos de acción de cada uno de los sujetos procesales, incluido el juzgado. Pues bien, a estas alturas ya tenemos claro en qué consiste el juicio oral, cuál es su finalidad, cuál es su dinámica. ¿No es cierto? Haciendo un breve repaso, el juicio oral como tercera etapa del proceso penal en primera instancia, reiteramos siempre, no es que sea la etapa estelar, es una etapa crucial sin duda, pero es la etapa donde recién las partes van a debatir sobre el fondo del proceso penal. El fondo del proceso penal es determinar a estas alturas si el acusado es la persona que ha cometido en grado de autor, coautor, instigador, partícipe, cómplice primario, secundario, etcétera, el hecho punible atribuido, la conducta punible atribuida. Así de simple. Si no lo es, se le absuelve. Si no hay prueba suficiente que lo vincule, se le absuelve. Si se determina probatoriamente que efectivamente es quien ha cometido el delito, pues se le aplica la pena, se le impone las consecuencias accesorias. ¿Listo? Ese es el fondo del proceso penal y ese fondo es el que vamos a debatir en el juicio. En este juicio oral, la labor de las partes, del fiscal, del agraviado, constituido ya en actor civil, del defensor, es sustentar sus posiciones argumentativamente, plantearlas, exponerlas, pero sobre todo, en esta etapa, probarlas, acreditarlas, demostrarlas. Por eso es que en el juicio oral vamos a ver esencialmente actuación de prueba. Ya no hay actos de búsqueda de prueba, ya no hay actos de investigación, eso ya se desarrolló en las fases correspondientes, en las diligencias preliminares, en la investigación preparatoria, ¿ya? Hasta ahí se desarrollaron actos de búsqueda, actos de investigación. A estas alturas, en pleno juicio oral, lo que se exige es actuar la prueba, demostrar lo dicho, verificar objetivamente el planteamiento de cada una de las partes. Y dependiendo de la visión de la defensa, si es que va a acreditar una posición que ha planteado o si la defensa simplemente se va a limitar en el juicio a atacar el material probatorio ofrecido por la Fiscalía, a buscar desvirtuar, desacreditar el material probatorio que va a traer a juicio y que va a actuar en esta audiencia. Muy bien. El juzgador, por su parte, tiene una visión de necesidad. ¿Una visión de necesidad para qué? Para cumplir su función. Porque el juzgador va a hacer una labor, va a desarrollar un análisis, un juicio psicológico, un juicio de valor para tanto condenar como para absolver, para ambos. Va a desarrollar necesariamente un trabajo. Y entonces, ese trabajo se va a ver en la práctica dificultado cuando el fiscal no plantea correctamente su acusación, no delimita los hechos, la conducta, empieza a hablar de procedimiento, empieza a hablar de cómo descubrió el caso, empieza a hablar de otros factores menos de la conducta atribuida
atribuible al imputado. Bueno, cuando eso ocurre, el juez no sabe sobre qué va a tratar el juicio. Se le dificulta su labor. Cuando la defensa no plantea desde un inicio los puntos de ataque, los puntos de debate, los puntos de contradicción, también se le dificulta al juez, porque justamente esos puntos de debate son los que requieren prueba. No se busca probar lo ya conocido, no se busca probar lo notorio, lo que es indiscutible, no. Justamente lo que es materia de discusión, lo que es debate probatorio, son esos puntos contradictorios. ¿Quién fija esos puntos contradictorios? La defensa. Entonces, cuando no se plantean de manera clara las posiciones, pues se le dificulta la labor de análisis al juez. Entonces, hay que quitarnos el chip de que mientras más compleja y más oscura nuestra argumentación, mejor. Confundámoslo, a ver si por ahí ganamos. No, no, eso quedó en el pasado, ¿sí? Eso era para los juicios donde imperaba la documentación oscura, no, ahora no. Ahora no es que confundiendo al juez vas a ganar, no, no es así. Al contrario, aclarando las cosas vas a lograr el objetivo. Tenemos que entender esto así, si no simplemente la reforma no tiene sentido. Entonces, este juzgador en el juicio oral necesita ¿qué cosa? Necesita información. Necesita información, conocer de qué va a tratar el juicio al inicio, al abrir el juicio, necesita saber qué cosas se le imputa al acusado, qué conducta se le atribuye, esa conducta según el fiscal, en qué tipo penal está, si hay algún agravante, en qué grado de realización del delito se encuentra, si es que hay un actor civil constituido, cuánto es lo que plantea como reparación civil el agraviado, qué daño ha sufrido, qué relación hay entre la conducta y el daño sufrido, cómo es que cuantifica ese monto que está pidiendo, actores civiles, atentos. El juez va a necesitar esa información. Y desde la defensa, el juez obviamente necesita entender, necesita saber desde un inicio, no al final, desde un inicio, qué es lo que cuestiona. Ahí está la imputación. Usted niega todo, los hechos sí ocurrieron así. Hay una causa de justificación, usted sustenta que falta un elemento objetivo que no va a poder probarse en este caso, hay prueba insuficiente, usted tiene una explicación, va a sustentar, va a demostrar una explicación. La defensa tiene que darle al juez esa información de arranque. Y ese arranque es lo que nosotros conocemos como el alegato de apertura, ¿ya? Entonces, en ese primer punto, en ese llamado alegato de apertura, que ya a estas alturas nosotros lo conocemos, ya sabemos en qué consiste un alegato de apertura, es ahí donde vamos a abocarnos para darle un orden a lo que es la argumentación jurídica. Cuando hablamos de argumentación jurídica, se nos vienen las obras de Alexi, de Atienza, de Perelman, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hablamos de argumentación jurídica, no estamos hablando de otra cosa que justificaciones, sustentos y justificaciones ¿de qué? De conclusiones. O lo que vendría a ser para las partes, posiciones. Entonces, de entrada en el juicio, tenemos las posiciones claras. No digo dos porque hay que considerar también a la parte civil, al actor civil. Posición del Ministerio Público, pretensión penal. Para el Ministerio Público, el acusado es el autor o partícipe o cómplice de la comisión de un hecho punible. Ese hecho punible está tipificado en la norma penal y va a ofrecer en este juicio oral cómo lo va a probar y pide consecuentemente una pena. Esa es la posición del Ministerio Público. El actor civil considera que la conducta atribuida al acusado generó un daño patrimonial o extrapatrimonial y consecuentemente al haber sufrido ese perjuicio solicita una reparación civil. Perfecto, esa es su posición. La defensa indica, estamos fuera de los casos donde va a haber conclusión anticipada, obviamente, estamos en contexto de litigio. No estamos en los casos de conclusión anticipada, estamos en los casos donde el sujeto pues, no reconoce responsabilidad, penal ni civil. Entonces, la defensa, dentro de las variantes de defensa que puede utilizar, puede dar una explicación de qué pasó, o sea, realmente lo que dice la fiscalía, los hechos ocurrieron así, pero lo que no hay es intención.
lo que hubo es una causa de justificación, un estado de necesidad, etcétera, lo planteará. La defensa va a indicar que el material probatorio que la Fiscalía traerá a lo mucho nos lleva a un nivel de indicios, pero no de prueba suficiente. Entonces atacará por prueba insuficiente, etcétera. Entonces, pero esa va a ser la posición de la defensa. Esas posiciones es lo que en argumentación jurídica viene a ser la conclusión o la idea fuerza. Entonces, esta conclusión tiene que tener obviamente todo un conjunto de elementos que la fortalezcan, que le den razonabilidad y sustento objetivo. En el proceso penal no estamos ante un combate de dichos. Ojo, no estamos en un combate de dichos. La regla general es que el dicho no basta porque ese dicho tiene que ser respaldado, tiene que ser apoyado, tiene que basarse en otros datos, que pueden ser otras declaraciones, otros testimonios, documentos, filmaciones, grabaciones, pericias, informes, etc. ¿Sí? Entonces, la regla general es que el dicho no basta. ¿Por qué digo regla general? Porque si hay casos donde excepcionalmente la doctrina y nuestra propia jurisprudencia ha entendido que en ciertos casos excepcionales, las versiones de la víctima, estamos hablando de los casos de menores de edad frente a delitos contra la libertad sexual, contra la indemnidad sexual, esa sola versión tiene que ser analizada en un contexto y basta incluso esa versión, la primigenia versión, para sustentar una condena, ¿sí? Entonces, es importante entender eso, pero esta dinámica probatoria, que requiere todo un estándar de verificación de contenido de la declaración, y credibilidad, ausencia de credibilidad subjetiva, persistencia en incriminación, etcétera, es excepcional. Este método de evaluación es excepcional. La regla general es que cualquier dicho, cualquier persona en cualquier otro delito, siempre tiene que tener un sustento. Entonces, lo mismo ocurre, el mismo criterio se aplica para las partes, porque lo que el fiscal dice, lo que el actor civil dice, son dichos de parte. Ellos no son testigos. En juicio, el fiscal representa a la sociedad, pero es el fiscal, un funcionario público, quien plantea una hipótesis. El actor civil es el abogado de quien considera ser agraviado, pero el abogado, el actor civil, es el que plantea un dicho. Lo mismo con la defensa. Los dichos de las partes no constituyen material probatorio. Los dichos de las partes, estamos hablando del fiscal, del abogado del actor civil, del abogado de la defensa. Esos dichos tendrán que ser asentados, tendrán que ser objetivamente corroborados con otro material probatorio, con la declaración del agraviado, que es distinta a la versión, a la posición de su abogado defensor. Por eso tenemos que tener esto muy claro, ¿sí? Entonces, este primer momento del juicio oral, que es donde se sustentan, se presentan los alegatos de apertura, tiene estrecha vinculación con la argumentación jurídica, por las siguientes razones. Primera razón, la presentación del caso a la que está obligada la Fiscalía va a requerir mínimamente la estructura harto conocida, que es la teoría del caso resumida. Debe tener elemento fáctico, elemento jurídico, elemento probatorio. Y entonces el elemento fáctico no es otra cosa, incluso nuestra norma, cuando regula los alegatos iniciales, dice que el fiscal deberá exponer los hechos, resumidamente. Sí, pero esos hechos, resumidamente, lo debemos de entender como ¿qué? Como cómo el fiscal se enteró del caso, cómo la policía tomó conocimiento de los hechos,
¿Cuándo se denunció? ¿Qué actos de investigación se desarrollaron? ¿Cuál fue el procedimiento de investigación? No, no. Los hechos en concreto son las conductas que se le atribuyen. Y aquí hay un error clásico. En el alegato apertura, la Fiscalía lee su acusación y empieza a leer los hechos antecedentes, los concomitantes y los posteriores. Entonces, obviamente, en los hechos antecedentes hay toda una introducción. En los hechos concomitantes, normalmente está contenida en sí la conducta imputada, y los hechos posteriores es cómo se tomó conocimiento de esto. Señores fiscales, toda esa cantidad de hechos, en el juicio se va a ver, va a salir esa información. ¿Cuándo va a salir esa información? Por ejemplo, cuando se le interrogue al policía que intervino en la escena del hecho, ¿sí? Cuando se le interrogue al agraviado, ¿sí? A los testigos, sí. Pero lo que interesa en el alegato de clausura, en la presentación de su caso, señores fiscales, es la conducta en concreto. ¿Qué le atribuyen en concreto al acusado? Entonces, precisar momento, lugar, quién, participaciones concretas y cómo, qué hizo cada uno de los sujetos, es lo mínimo que tiene que contener esta conducta que nuestro código llama hechos. Y ahí hay un gran error, porque claro, el término hechos implica pues un concepto, una definición genérica, ¿no es cierto? No, está refiriéndose a la conducta, porque eso es lo que necesita el juez. ¿El juez sobre qué va a resolver? Sobre la conducta que le atribuye. ¿Cómo, qué datos ocurrieron antes de esa conducta? Bueno, esos son los hechos antecedentes. Después de que cometió el delito, ¿qué hizo? Fugó, huyó, lo descubrieron, lo persiguieron, lo atraparon en flagrancia. Eso también se verá luego. Pero esa no es la conducta. La conducta es lo central, lo que se le atribuye en concreto al sujeto. Lo mismo ocurre, el mismo error en los delitos contra la administración pública. Se empieza a narrar todo el procedimiento administrativo, en las fechas de las actas, el acto administrativo puntual, la emisión de la resolución de gerencia, de alcaldías, se narra todo y no hay cuándo se precise la conducta. Cuando la conducta debe ser precisa, se imputa al funcionario tal haberse concertado con el empresario tal, bueno, y darle todo el contenido, ¿no? Algo puntual. Lamentablemente nos cuesta mucho aún amoldarnos a esas exigencias porque consideramos que si es que no decimos algunos datos, pues como que nos va a faltar algo. No, el alegato de apertura no es para dar toda la información del caso. El alegato de apertura es para brindar la información que es sumamente necesaria al juez para presentar nuestro caso. Para eso vamos a tener, para hacer todo el detalle de la información, la actuación probatoria y más aún, el alegato de clausura. Pero en la apertura no, en la apertura al juez lo que le interesa es saber exactamente qué conducta le atribuyes al acusado. Algo tan sencillo nos genera en la práctica tremenda dificultad. Muy bien, entonces miren ustedes cómo es que esa posición de la Fiscalía, estamos solo abordando la Fiscalía, la posición de la Fiscalía tiene que tener un respaldo. Primer respaldo, elemento fáctico. ¿Cómo, cuándo, quién, cómo desarrolló esa conducta? Ahí está. Segundo, el fiscal una vez que expone la conducta le dice al juez, señor juez, y consecuentemente esta Fiscalía imputa el delito de homicidio calificado, ubicado en el artículo tal del Código Penal, con su agravante en el artículo tal, inciso tal. Colusión simple o colusión agravada, establecida en el artículo tal del Código Penal, primer párrafo, segundo párrafo. Ahí está. Adecúa el hecho a un supuesto normativo, respaldo jurídico, elemento jurídico. Y tercero, alegato de apertura. No, obviamente no va a decir, está acreditado todo con lo que hicimos en la investigación. No, porque en la investigación, y este es un dato importante que tenemos que asimilar, en la investigación no se prueba nada. En la investigación lo que se hace es recabar información, se busca conseguir, se buscan datos para saber qué pasó, ¿sí? Indagas, no se prueba nada, recién se va a probar algo en el juicio.
La regla general es esa. La regla es que el concepto de prueba es propio, es exclusivo, le pertenece solo al juicio oral. Prueba solo la vamos a ver en el juicio oral. Esa es la regla general. Obviamente, la excepción, ¿cuál es? La excepción es lo que llamamos prueba preconstituida, diligencias preliminares, y prueba anticipada, investigación preparatoria formalizada. ¿Sí? Esas son las excepciones a la prueba, a la actuación probatoria, que es propia y exclusiva del juicio. Bien, entonces, miren cómo es que el alegato de apertura del fiscal está utilizando estos elementos fácticos, jurídicos, probatorios, que son los que forman parte de la estructura de un modelo de argumentación jurídica, el más empleado y creo que el que mayor resultados favorables arroja es el llamado método de Tolmie. Stephen Tolmie, profesor de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, sustentó el método de Tolmie señalando lo siguiente: una argumentación jurídica está enfocada, tiene como objetivo persuadir y convencer a quien va dirigido. Pero obviamente esta argumentación jurídica no puede estar basada en meros dichos, porque el solo dicho es un cuento, es un chisme. El solo dicho no sirve para que una persona se convenza, ¿sí? Obviamente ese dicho tiene que ser verificado. ¿Y cómo hacemos para que un dicho sea verificado y genere convencimiento, genere convicción en la persona que recibe ese mensaje? Y es donde Stephen Tolmie dice, primero necesitamos de respaldo fáctico, los hechos, lo que se narra, ordenado, coherente, razonable, un sustento normativo. Y claro, Tolmie habla de la argumentación en todos los ámbitos, no solo en el jurídico, en todos, en el político, en el social, en el religioso. Y dice, se necesita un sustento normativo. Si es un argumento religioso, la Biblia, el Corán, el sustento normativo de esta ideología. Si es un sustento, es un argumento político también. Si es un sustento ético también. Entonces todo requiere de una base normativa, que son las reglas de desenvolvimiento social. Y ahí es donde se aplica el derecho. Para nosotros, nuestro sustento normativo es la ley. Pero no basta el sustento fáctico y normativo, se necesita también respaldos objetivos. Esos respaldos objetivos no son otra cosa que datos materiales, elementos materiales. Entonces, ese dicho tiene que ir respaldado con otros dichos, con otras declaraciones. Otras personas vieron lo mismo. Ah, bueno, cobra mayor fuerza. Pero además de dichos, hay documentos, hay grabaciones, hay audios, hay cintas magnetofónicas, hay fotografías, etc. Ah, bueno, cobra una fuerza tremenda lo dicho. Pero Tolmie no se queda en estos tres elementos, sino que dice, además, tenemos que modular, una vez que tengamos estos tres elementos, tenemos que modular, tenemos que ver el grado de convencimiento que se puede lograr. Y eso lo logramos, eso lo obtenemos gracias a ¿qué? Gracias a los niveles del conocimiento. ¿Cuáles son esos niveles del conocimiento? Teoría del conocimiento. Son tres: posibilidad, probabilidad y certeza o seguridad. La posibilidad es lo que conocemos como la duda. La posibilidad es sinónimo de duda. ¿Y qué cosa es la duda? La imposibilidad de afirmar o negar algo con certeza. Esa es la duda. La imposibilidad de afirmar o negar algo con certeza. Cuando el fiscal recibe una denuncia de parte, una denuncia por acta, de una persona que dice, me acaban de asaltar, y quien me asaltó fue un tal Juan Pérez. Perfecto. Pregunta, ¿ese fiscal en ese momento ya está totalmente convencido que los hechos ocurrieron conforme ha dicho el denunciante y que Juan Pérez es el autor? ¿O todavía tiene que investigar? No, todavía. Porque puede ser que no se trate de un robo, sino que de pronto se trate de una falta, puede ser que se trate de un pleito de otra índole, puede ser que se trate de una denuncia calumniosa,
puede ser que el robo sí existió, pero no lo cometió Juan Pérez, sino otra persona, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando el fiscal recibe la denuncia, está ante la duda. El policía ve un cadáver en la calle, ¿ya el policía sabe que es un homicidio? No. El policía va a comenzar recién a investigar, pero en ese instante puede ser que esa persona murió por causas naturales, murió por una enfermedad, murió porque alguien lo atropelló, murió porque se tropezó él solo y casualmente se dio contra el pavimento y se mató. De pronto se suicidó, de pronto alguien lo asesinó por lucro, mediante sicariato, un crimen pasional, etcétera. Bueno, todas esas posibilidades son el primer nivel del conocimiento humano. La duda, imposibilidad de asegurar que algo ha ocurrido o que no ha ocurrido. Es la imposibilidad de ello. Entonces, ese primer nivel de conocimiento, cuando llegamos a juicio oral, obviamente ya no existe. Ya no existe. Porque si el material probatorio fiscal que tú tienes apenas te permite llegar a ese nivel que es la posibilidad, pues ya perdiste el caso. No, es más, ni siquiera debiste llegar ahí, porque tu caso no, no ha tenido elementos de comisión suficiente que exige el 349. Es decir, en control de acusación tu caso se debió cerrar. Te lo debieron sobreseer, artículo 344, último inciso. Ahí está. O sea, ni siquiera los casos con ese nivel de conocimiento, duda, debieran llegar a juicio. O sea, segundo nivel de conocimiento, nos dice Tolmin, la probabilidad. ¿Cuándo una conducta es probable? Cuando ese dicho tiene datos objetivos que lo respaldan. Entonces, tenemos un presunto caso de homicidio. Bueno, tenemos una persona que está muerta. Tenemos el resultado del examen de necropsia, que efectivamente dice que fue por causas ajenas, fue por obra de un tercero que disparó 5 veces contra el sujeto en la espalda, por la espalda. Y consecuentemente hubo un shock hipovolémico, el sujeto se desangró y murió. Tenemos las balas que se extraen del cuerpo del occiso. Tenemos una pericia balística que acredita que las balas son las balas halladas le corresponden al arma, fueron percutadas por el arma que fue hallada en la escena del suceso. Que el arma es de propiedad de Juan Pérez. Muy bien. Miren cómo el dicho que es que Juan Pérez habría matado a esta persona de 5 balazos, el dicho va cobrando cierta lógica, cierta razonabilidad, cierta credibilidad, el nivel de sospecha aumenta, y entonces ahí estamos ante la probabilidad. Pero ojo, la probabilidad implica un nivel de conocimiento en donde el sustento, el dicho encuentra sustento, pero que aún no llega al nivel de convicción. Claro, el arma está a nombre de Juan Pérez, pero otra cosa es si Juan Pérez estuvo en ese momento, en ese lugar, y fue quien disparó. Entonces, ¿qué cosa nos falta? Nos falta determinar si las huellas dactilares de la empuñadura en el arma le corresponden a Juan Pérez, si Juan Pérez ha pasado un examen de absorción atómica para ver si efectivamente hay rastros de plomo, bario, etcétera, que evidencien que él disparó, si los testigos reconocen a una persona con las características de Juan Pérez. Nos falta todavía eso. Entonces, todavía no estamos ante el último nivel de conocimiento, que es la seguridad, la convicción, la certeza. No, estamos aún en el nivel de probabilidad. En juicio oral ya estamos ante ese nivel de probabilidad. Por eso es que se exige, para pasar de la acusación, pasar el control de acusación y pasar al juicio oral, ¿qué se exige? Causa probable. Esa es la razón de ser, y así es como se tiene que entender esto. Y ya en juicio se determinará con la actuación de prueba si efectivamente esa posición del Ministerio Público se puede verificar de manera suficiente con un material probatorio y determinar la responsabilidad penal, de ser el caso. Si no, si es que no se puede hacer eso, ¿qué sigue fluyendo? ¿Qué nivel de conocimiento tenemos? Duda razonable, por tanto, no puede haber condena. ¿Sí? Entonces, Tolmin desarrolla esto, claro, en conceptos más genéricos. Yo lo estoy adecuando a temas jurídicos. Tolmin lo desarrolla en conceptos de argumentación genérica aplicable a todos los ámbitos de las relaciones humanas. Y entonces, a partir de ahí, es que vemos la relación que existe entre
argumentación jurídica con los alegatos de apertura en juicio oral. Pero es que esta argumentación jurídica, ¿cómo la explicamos? ¿Cómo la ubicamos dentro de la elaboración de los argumentos en juicio oral? Algo básico. Y es algo que siempre planteo y que estoy tratando de compartir lo más que puedo en la comunidad jurídica, porque se ha entendido mal lo que es la litigación oral, ¿sí? La definición de litigación oral, lamentablemente en los últimos años se fue orientando incorrectamente a lo que era oratoria. No, no. La litigación oral no es oratoria, la litigación oral es estrategia. ¿Estrategia para qué? Estrategia para sustentar con eficacia las posiciones legales de las partes en juicio. La litigación es para las partes, no es para el juez. Entonces, esa litigación oral aplicada al juicio, ¿qué importa? ¿Cómo es que yo construyo esa litigación oral? ¿Cómo es que la uso? Bueno, la usas a partir del argumento que crees. Y ese argumento, que es una posición legal en juicio, tiene una base en teoría del delito, tiene una base en derecho penal especializado, si es que se requiere. No es lo mismo abordar un caso común de homicidio que abordar un caso de lavado de activos con crimen organizado. No es lo mismo. Tercero, una base en teoría del proceso, entender la dinámica del proceso, la finalidad de cada una de sus figuras. Teoría de la prueba, y ahí va teoría del conocimiento, lo que estamos justamente conversando. Quinto, argumentación jurídica. Miren, todo este conjunto de conocimientos constituyen la posición jurídica de las partes. ¿Y cómo yo transmito eso? A litigación oral, con estrategia. Pero para yo usar litigación oral, necesito tener toda esta construcción hecha. Si no, simplemente no tengo caso. Si no, simplemente me voy a ir a juicio pensando que porque hablo bonito, pensando que porque hablo claro, pensando que porque gesticulo mucho, muevo las manos, actúo en el escenario, voy a ganar. Y eso es falso. En el juicio oral peruano, en el proceso penal peruano, no se gana de esa manera, sino con argumentos sólidos. Y el argumento sólido es aquel que se puede probar. Y si no se puede probar es porque la defensa lo desvirtuó correctamente, ¿sí? Entonces, miren ustedes la relación estrecha que existe entre argumentación jurídica, litigación oral, y en este caso estamos ubicándonos en litigación oral aplicada al juicio oral, ¿está? En el primer momento del juicio, que es el alegato de apertura. Listo. Un dato adicional. Tolmin, además de la idea central o conclusión, elemento fáctico, jurídico, probatorio, y modular el nivel de convencimiento de nuestro argumento, añade un sexto elemento a la argumentación. ¿Cuál es? El anticipo de refutaciones. Anticipo de refutaciones. Es decir, fiscal, estamos en la posición fiscal. Fiscal, tú tienes que adelantarte en la exposición de tu alegato de apertura a lo que en su alegato la defensa, en el desarrollo del juicio la defensa va a plantear. Tienes que adelantarte. Y ojo, esto no es solo para el alegato, eso es para todo el juicio. Como más adelante vamos a ver, incluso para los interrogatorios, los exámenes. También tienes que adelantarte a lo que la defensa va a plantear. ¿Por qué? Porque muchas veces es más recomendable que el fiscal evidencie un punto débil él mismo y lo diga así al juez. Ejemplo de punto débil. A ver, señor juez, en este juicio, como es obvio, no le vamos a traer un video, un documento firmado, una carta de puño y letra de los acusados, poniéndose de acuerdo para beneficiarlo en la obra, en la licitación pública. Obviamente, nosotros no vamos a traer eso. ¿Y por qué, señor juez? Porque la regla en este tipo de casos de delitos de corrupción es la prueba indiciaria. Eso es anticipar refutaciones. ¿Por qué? Porque obviamente el fiscal va a traer prueba indiciaria en un caso de corrupción.
Y ese material indiciario, ¿a qué va a estar referido? A las tremendas irregularidades en el proceso de contratación, a los antecedentes de vínculos, registros de llamada entre los involucrados, entre los funcionarios y el empresario, etcétera. Pero no va a traer, obviamente, no va a traer el video donde se escuche, o el audio donde se escuche, al funcionario y al empresario pactando el acuerdo corrupto. No, pues. Entonces, el defensor, frente a ello, lo que clásicamente se dice, ¿qué cosa es? Señor juez, en esta audiencia, el fiscal no le va a traer un solo medio probatorio de ese supuesto acuerdo. No va a traer un cruce de correos, no va a traer un documento, no va a traer un video. O sea, la defensa va a decir eso, dentro de su rol, obviamente. Y el fiscal lo que tiene que hacer es adelantarse a ello, explicarle al juez que efectivamente en ese juicio no verá eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hace eso el fiscal? ¿Para qué se le recomienda eso al fiscal? Para restarle impacto cuando ese mismo dato lo brinde la defensa. Entonces ya la fiscalía lo aclaró. Ya cuando la defensa lo diga, el juez dice, bueno, sí, pues no, ya el fiscal dijo que no va a traer eso. Ya lo dijo. Y porque es lógico, este tipo de procesos se requiere evaluar con providencia, son delitos clandestinos. Ah, bueno, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, este último elemento, este último dato es lo que Tolmin denomina el anticipo de refutación. ¿Está? Entonces, de esta manera se construye una argumentación jurídica, una posición legal, que en este nivel del juicio, al inicio del juicio, el fiscal expone como alegato de apertura. Ahora, vamos a seguir con este mismo planteamiento. Estructura de argumentación jurídica, ¿aplicado a quién? A la posición del actor civil. Y aquí, ya a estas alturas de la labor, sea del estudio, sea de la labor práctica, la experiencia, el trabajo empírico que hemos desarrollado por estos años. Miren que ya el código tiene 14 años de vigencia, así que algo ya todos hemos tenido algo que ver con el nuevo código. A estas alturas debemos de tener claro que el actor civil no es un mini fiscal. ¿Sí? El actor civil no es un segundo fiscal. No es un fiscal chiquitito que está ahí de apoyo, no, ese no es el actor civil. El Ministerio Público, el fiscal representante del Ministerio Público, hace una sustentación en juicio, va a actuar su prueba en juicio en busca de acreditar, lograr su pretensión penal. El Ministerio Público. La pretensión penal, la reiteramos, acreditar, probar suficientemente que el acusado cometió la conducta imputada, que constituye un delito y consecuentemente se le aplique la pena. Ahí está. Esa es la pretensión penal. El actor civil no está encaminado a ello, ese no es su rol en el proceso penal. El actor civil sin duda tiene derecho a la verdad, derecho a la justicia, pero su rol, una vez incluido en el proceso, una vez incluida su pretensión en el proceso, su rol es de sustentar su pretensión civil, la pretensión civil. ¿Y esa pretensión civil qué implica? Implica que se ha acumulado al proceso penal el pedido del actor civil para que se le repare, para que se le resarza el daño civil causado, el daño civil causado. Y esto tenemos que también entenderlo de manera correcta, ¿no? El actor civil tiene que partir de la idea de que su pretensión, su reparación civil, no deriva y no depende del delito, sino que depende de una conducta ilícita, ojo, que puede ser delictiva, que puede ser de índole penal, puede ser de índole civil, que puede ser de índole administrativo. Y entonces, es posible, como dice el Código Procesal Penal, artículo 12, es posible que tras el desarrollo del juicio, el juez determine, llegue a la conclusión de que no se ha probado suficientemente la responsabilidad penal del acusado y lo absuelva. Pero al mismo tiempo, el juez fije una reparación civil. ¿Es posible ello? Sí es posible ello. La razón de ser de esto, que parece una contradicción, que no lo es que la reparación civil no depende del delito. La reparación civil
depende del daño. Del delito, ¿qué cosa depende? ¿Qué deriva del delito? La pena. La reparación civil no es una pena. La reparación civil deriva, es una consecuencia civil, deriva de un daño patrimonial o extrapatrimonial. Y ese daño a su vez deriva de una conducta ilícita, que puede ser penal, civil, administrativa. Entonces, es importante diferenciar esto. Es posible que no se acredite conducta penal punible del sujeto, pero si una conducta ilícita de otra índole, civil o administrativa, y en base a ello se fije reparación civil, absolviendo de la causa penal, de la imputación penal al acusado. Así funciona esto. Tenemos que entenderlo así. Esto es importante que el actor civil lo entienda por lo que vamos ahora a señalar. Aplicando la misma estructura argumentativa, de construcción argumentativa, el actor civil en su alegato de apertura, entonces, ¿qué es lo que le tiene que decir al juez? Pues la conducta del acusado, precisar cuál es la conducta, me ha generado un daño, ¿sí? Obviamente esa conducta es una conducta ilícita. Entonces, normalmente, por ejemplo, toco un tema, tomo un tipo de casos especiales. En los casos contra la administración pública, la Procuraduría obviamente hace uso de la imputación penal, de la imputación de la Fiscalía para decir, esta conducta ilícita penal es la que me ha generado el daño. Sí, ¿ya? En ese caso, la Procuraduría tiene también que indicar cuáles son las afectaciones o el quebrantamiento administrativo que ha desarrollado sus funcionarios, bajo el supuesto siempre de que se pueda caer el caso penal, siempre. Sin duda, va a adherirse a la imputación penal, sin duda que sí, pero tiene que precisar que esa norma, que esa conducta, perdón, aparte de encuadrar en el tipo penal, esa conducta imputada, desarrollada por los funcionarios públicos, quebrantó también ciertos deberes de cargo, ciertas normas administrativas, la ley de contrataciones del Estado, la ley de la carrera administrativa, ¿sí? Que afectó también, ¿para qué? Para darle el carácter de ilícito, en el supuesto en el que no baste la adecuación penal. Entonces, ese es el primer dato que el actor civil le tiene que indicar al juez, la conducta. Precisando las infracciones administrativas, estamos hablando de los casos de corrupción. Segundo, la conducta sola no basta. Esa conducta tiene que haber generado un daño. Estamos hablando del daño civil, ojo, daño civil. No lo confundan con el bien jurídico tutelado, que es un pensamiento, que es un razonamiento penal. No hay que confundirlo. Una cosa es la conducta ilícita que genera un daño civil y otra cosa es la conducta penal que obviamente es sancionada bajo el principio de lesividad porque puso en grave riesgo o afectó en concreto un bien jurídico tutelado. Es una cosa distinta, ¿sí? Reiteramos, es posible que se determine que la conducta no es punible. Si es que la conducta no es punible, no afectó el bien jurídico tutelado por el derecho penal. Entonces, no hay que centrarnos y no hay que vincular el daño con el bien jurídico tutelado, que implica un razonamiento de índole penal. El actor civil tiene que explicarle al juez, en su alegato de apertura, cómo es que esa conducta ilícita que alega le generó un daño civil, no bien jurídico tutelado, daño civil. Y ese daño civil, ¿dónde está regulado? En el Código Civil. El Código Civil nos pone dos tipos de daño: daño patrimonial, daño extrapatrimonial. Actor civil, tienes que indicar qué tipo de daño sufriste. Patrimonial, tú ya sabes, es aquel daño que se puede cuantificar materialmente, objetivamente. ¿Cómo cuantificas un daño patrimonial? Con pericias, con informes periciales, contables, financieros, determinas el perjuicio patrimonial. ¿Por qué? Porque en el daño patrimonial tú estás ante lo que conocemos como daño emergente o lucro cesante. Se puede cuantificar. Se puede determinar, si es que estás en un caso de un delito común, cuánto gastaste para tu atención médica, cuánto te costaron las medicinas. Eso se puede cuantificar, boleta, voucher, recibo, se puede sumar, se puede cuantificar, tiene un precio.
daño emergente, lucro cesante, aquello que dejaste de percibir por esos días que estuviste internado en el hospital, no trabajaste, cuánto se te descontó, cuánto no ganaste, cuánto dejaste de percibir. Eso se puede cuantificar. Pero lo que no se puede medir materialmente es el otro tipo de daño, el daño extrapatrimonial. Y ahí es donde va a haber una dificultad probatoria sin duda, que se va a tener que resolver, como dice la jurisprudencia, de manera argumentativa, no probatoria. Y entonces, cuando estamos ante el daño extrapatrimonial, ¿ante qué tipo de daño estamos? Código civil, no código penal, código civil. Daño a la persona y daño moral. Daño moral. ¿Cuándo estamos ante el daño moral? Cuando argumentamos dolor, sufrimiento, aflicción, pena, desolación, trauma, ¿sí? Entonces, en esos supuestos estamos ante el daño moral. Ese daño moral, el único que lo puede sufrir, ¿quién es? La persona natural. La persona jurídica no tiene daño moral. La persona jurídica sufre daño a la persona, así es como se denomina. Son dos tipos de daños extrapatrimoniales, moral y a la persona. El daño a la persona, ¿a qué está referido? A la imagen, al buen nombre, a la reputación, ¿sí? Al prestigio, a los fines o intereses institucionales, corporativos. Este daño a la persona lo puede sufrir tanto la persona natural, que tiene derecho a su imagen, al buen nombre, a su reputación, como la persona jurídica. Es ahí donde, por ejemplo, en los casos de delitos contra la administración pública, se centra el tipo de daño extrapatrimonial al Estado. Ahí está. Entonces, esto es importante precisarlo también porque en mucha jurisprudencia, hasta ahora se lee jurisprudencia donde se imponen reparaciones civiles por daño moral al Estado. Y eso está errado. Eso no es correcto. ¿Ya está? El actor civil tiene que entender eso y tiene que saberlo explicar. Entonces, ese daño que alega el actor civil forma parte de su alegato en relación al hecho. Hecho ilícito generó daño, relación causal. Tiene que haber una relación necesariamente de causa a efecto. Conducta ilícita, efecto daño. Si causa, efecto. Si hay una interrupción, hay un quiebre del nexo causal, señores, actores civiles ya perdieron su caso. No hay ahí caso. ¿Por qué? Porque la relación causa-efecto es un elemento de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuándo se quiebra? ¿Cuándo hay ese quebrantamiento de la relación causa-efecto? ¿Cuándo hay ese quiebra de la relación causal? Por ejemplo, casos de autopuesta en peligro. Se quiebra. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, el actor civil en su alegato va a narrar el hecho, precisando la conducta y el daño general. Va a adecuar esto a la normativa civil, ojo, normativa civil para sustentar en qué tipo de daño está sustentando su pretensión, su monto de pretensión, y va a indicar los medios probatorios que va a usar para acreditar ese daño. Reitero, cuando el daño es patrimonial no hay problema. El actor civil va a ofrecer su pericia, su informe pericial, sus documentos que acreditan lo pagado, el perjuicio generado, voucher, recibo, facturas de gastos y demás. Lo va a ofrecer. ¿Qué pasa si la fiscalía no lo ofreció? Obviamente es el actor civil quien lo tiene que ofrecer. La fiscalía en realidad no lo va a ofrecer si es que no está vinculada a su pretensión penal. La fiscalía normalmente ofrece datos que el actor civil recoge o se adhiere a ellos en los casos, por ejemplo, de colusión agravada. Ah, claro, porque parte del tipo penal, ¿qué cosa es? El perjuicio patrimonial. Ahí está. La fiscalía ha hecho una pericia de oficio y ahí está acreditado el perjuicio patrimonial. ¿Qué hace la Procuraduría? Facilito, ¿no es cierto? La Procuraduría se adhiere a esa pericia. Es más, la Procuraduría puede ofrecer otra pericia de parte. Sí, también puede haberlo ofrecido en el control de la acusación. También para reforzar lo mismo. ¿Ya está? O de pronto para incrementar el monto del perjuicio, quizás. Bueno, entonces en esos casos hay que tener en cuenta ello y el actor civil tiene que conocer qué cosa ofreció la Fiscalía para no repetirlo y simplemente adherirse a lo que ha ofrecido la Fiscalía, y aquello que no pudo ofrecer la Fiscalía porque no era parte de su pretensión, el actor civil lo tendrá que hacer, lo tendrá que haber ofrecido en la etapa de control
para sustentar, para acreditar su pretensión civil, el monto de su pretensión civil. Ahí está. Listo, muy bien. Y consecuentemente cierra su alegato precisando cuál es el monto que está pidiendo por concepto de reparación civil contra las personas imputadas en ese caso. Listo. Argumentación jurídica del actor civil. La defensa. ¿La defensa va a usar también argumentación jurídica? Sí, claro. Y va a depender del caso en concreto, va a depender de la mejor estrategia que considere para el caso particular el abogado, cómo utilizar la argumentación jurídica. Ojo, la argumentación jurídica se puede utilizar con fines de construcción, pero también con fines de demolición. Entonces, hasta ahora, ¿quiénes están utilizando la argumentación para construir su posición? La fiscalía construye su caso penal, el actor civil construye su argumentación para su pretensión civil, y ahora el defensor. El defensor va a construir una argumentación si en tanto lance una explicación. Si el defensor en juicio va con la teoría de que no hubo un homicidio, sino que hubo una legítima defensa, obviamente tendrá que narrar hechos respecto a ello, donde se acrediten donde se desprendan los elementos o requisitos de la legítima defensa como causal eximente, falta de provocación, un ataque indebido, una reacción lógica, razonable, el peligro del sujeto atacante, ¿sí? Tendrá que explicar ello, adecuarlo a un sustento normativo, artículo 20 del Código Penal, y ofrecer cómo es que va a probar en ese juicio lo que está diciendo. ¿Qué material le ha sido admitido y qué material va a traer a ese juicio para acreditar lo que está diciendo? La defensa en ese supuesto está construyendo un argumento. Bueno, ya lo construyó, simplemente lo está exponiendo. Pero miren ustedes cómo es que su posición legal va a ser una posición de demostración de la argumentación que está planteando, de la explicación que le está dando al juez. Pero ¿qué pasa si la defensa no construye? ¿Qué pasa si la defensa dice, no, acá yo no necesito, para lograr el objetivo que es la absolución, no necesito dar ninguna explicación? Aquí lo único que yo necesito es evidenciar que lo que la fiscalía va a traer a este juicio va a ser totalmente insuficiente para condenar a mi patrocinador. Es decir, no va a construir nada. Lo que va a hacer la defensa en ese juicio es una labor de demolición, es una labor de destrucción del argumento puesto. Obviamente va a hacer uso de los mismos criterios de la argumentación jurídica, pero no para construir su caso, sino para para evidenciar que la posición contraria, la posición de la fiscalía, no reúne los elementos que se requieren. No tiene un marco fáctico adecuado, de pronto el marco jurídico es el incorrecto, de pronto el material probatorio es insuficiente, lo que trae no puede acreditar lo que dice, ¿sí? Entonces va a cuestionar ello. Va a utilizar el elemento de modulación del nivel de conocimiento, del nivel de convicción del alegato de la argumentación fiscal, y decir, bueno, aquí no llegamos ni siquiera al nivel de probabilidad, aquí nos hemos quedado ante el nivel de posibilidad, todo es posible. Y cuando todo es posible estamos ante la duda, señor juez. Por tanto, en este juicio va a quedar evidenciado que estamos ante una duda razonable y tendida. Listo. ¿Sí? Entonces, miren cómo es que la labor de construcción de un argumento de parte de la defensa va a depender de si plantea una explicación de su caso o si simplemente se dedica a atacar lo que la fiscalía plantea. Hasta acá entonces queda claro, queda totalmente evidenciado que existe una relación estrecha, directa, inseparable entre lo que es litigación oral en el juicio con argumentación jurídica. Presentación de caso, nada más en la presentación del caso. Avanzamos. Examen de los medios de prueba, de los testigos y los peritos. Obviamente, a estas alturas, tenemos claro también que el examen, este conjunto de preguntas que se formulan al testigo o al perito, no es una labor
espontánea. ¿A qué me refiero? No es una labor que recién en el juicio nos nace. Yo soy el fiscal, recién veo al testigo, recién conozco cómo es, recién lo veo, y en ese momento se me ocurre lanzarle preguntas así al azar. No, yo soy defensor y como ya he tenido 40, 50 juicios de experiencia, pues yo al ojo nomás veo qué testigo está débil y por ahí le lanzo un par de preguntitas y con eso lo tumbo. No, no, no. Esos son tremendos errores. Hasta a los abogados más experimentados requieren siempre de preparar a sus testigos y a sus peritos. Cuando hablo de abogados, estoy hablando de profesionales del derecho, es decir, tanto fiscales, actores civiles, defensores. Todos tienen que preparar sus testigos y todos se tienen que preparar para contraexaminar al testigo adverso. Todos, todos. Esa es una regla práctica, ¿sí? No legal, sino práctica. El peor error que se puede cometer en la práctica del litigio es lanzar una pregunta cuya respuesta se desconoce. Ojo, tanto para el examinador directo como para el contraexaminador. Para ambos es muy peligroso. No se recomienda preguntar al testigo aquello que no se sabe qué va a responder, cuya respuesta no se conoce. No. Entonces, aquí también nosotros hacemos uso de la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque este momento que es la actuación probatoria, que es la actuación de la prueba, que es el examen de los testigos, desde la visión de la parte que ha ofrecido ese testigo y que lo va a examinar, ¿a qué está orientada? A cumplir con uno de los elementos de la argumentación jurídica. Esto es, busco con este dato objetivo, con esta versión del testigo que va a decir lo que percibió, busco que de él fluya información que me permita evidenciar ante el juez que lo que yo planteo es lo correcto, que los hechos, así como yo los planteé, son los correctos porque este testigo está ratificando la hipótesis que yo estoy planteando. Yo dije que los hechos ocurrieron a las 10 y logro sacar información del testigo que me diga que a eso de las 10 de la noche él vio. Ah, perfecto. Yo dije que los hechos ocurrieron entre la esquina tal con la cuadra tal del jirón tal. Ah, bueno, el testigo cuando diga dónde estaba va a indicar efectivamente ello. Yo dije que fue el acusado quien ingresó al auto y el testigo va a decir, sí, yo vi a una persona de tales características físicas que ingresó al vehículo. Ah, perfecto. Yo dije que fue quien ingresó a ese vehículo, fue el acusado y el testigo en este momento va a decir, sí, yo vi a esta persona que está aquí sentada frente a nosotros en el estrado. Ah, bueno, lo reconoce. Sí, entonces miren ustedes cómo es que el ejercicio de demostración, la actuación de este testigo, de mi testigo, nuestro testigo, al que le vamos a hacer nuestras preguntas, está orientada a que espontáneamente, sin ayuda, sin ningún tipo de apoyo, brinde información de manera voluntaria, libre, que termine corroborando lo que planteamos como hipótesis fiscales. Por eso es que la regla en la actuación probatoria, en el examen directo o interrogatorio directo, está prohibido que a mi testigo yo le haga preguntas sugeridas. Claro, está prohibido porque la pregunta sugerida, ¿qué contiene? Contiene la respuesta. No, pues si es tu testigo, es alguien que tú estás trayendo para que corrobore tu dicho, ¿cómo encima le vas a dar ayuda? No, tiene que él exponer de manera libre, espontánea, no lo puedes ayudar en nada. Por eso está prohibida la pregunta sugerida en el examen directo. ¿Ya? Sí está permitida en contraexamen, porque a través de la pregunta sugerida lo que buscamos es acorralar, lo que buscamos es evidenciar mentira. Muy bien, entonces, no solo es importante ver la dinámica de este examen directo para lograr corroborar o demostrar nuestra hipótesis en el juicio, sino que también es importante para ubicarla en el orden de actuación probatoria. Hemos dicho, la argumentación jurídica implica una narración fáctica, sí, teoría del caso, elemento fáctico.
Este elemento fáctico implica un orden cronológico de tiempo, inicio, desarrollo, ejecución, final, ya está. Entonces, yo, bajo esa línea de tiempo, tengo que saber a qué testigos ofrezco y en qué orden. Yo no voy a ofrecer primero al policía que llegó a la escena del suceso, ¿no? Pues porque el policía ya llega después de que todo ocurrió. Yo tengo que ofrecer al testigo que vio los hechos o a los testigos que pudieron notar, escuchar, ver los hechos. Y de acuerdo al orden, ofrecerá al testigo que vio cuando el sujeto ingresaba a la casa. Perfecto, es lo único que vio, pero por lo menos lo ubica al sujeto en el lugar y la hora correspondiente. Ya, lo ofrezco al primero. Luego ofrezco a la vecina que vive en la habitación colindante donde ocurrieron los hechos, que es la que vio y escuchó cómo el vecino golpeaba a la vecina. Ah, bueno, vio cómo se ejecutaba el hecho. Y finalmente le tomo la declaración al taxista que apenas ocurrió el hecho, vio cómo el sujeto salió, se subió a su taxi, estaba nervioso, se limpiaba las manos con una toalla, las manchó toda de rojo y lo llevó al terminal terrestre. Ahí está. Inicio, desarrollo, final. Lo ofrezco a mis testigos de acuerdo a ese orden. Y finalmente ofrezco al policía que entró, tomó conocimiento de la escena del hecho, en un caso particular, ¿sí? Que es una pauta que se podría utilizar. Ahora, de pronto tengo a puros testigos y todos mis testigos estuvieron presentes en todo el decurso del hecho. Ya, todos estuvieron presentes, pero uno estuvo más cerca que el otro, uno vio mejor los hechos que el otro, entonces de acuerdo a ello sé cómo, voy a saber cómo ofrecerlos. Pauta de ofrecimiento, ofrece siempre un testigo fuerte al inicio, un testigo fuerte al final, porque psicológicamente lo que queda siempre en el juez es lo primero y lo último. Ah, bueno, ¿puedes utilizar esa pauta? Sí, bueno, úsalo. Eso va a depender de el material probatorio con el que cuentes. ¿Qué es eso? Argumentación jurídica. ¿Qué es eso? Litigación oral, estrategia. ¿Sí? Defensa, vámonos al lado de la defensa en el examen directo. El defensor tiene que estar atento a lo que la fiscalía va planteando, va preguntando, la respuesta que va dando el testigo, a efecto de ver si la fiscalía va extrayendo esa información de manera válida. ¿Qué significa esto? Formulando las preguntas correctas, las preguntas permitidas. Preguntas permitidas en un examen directo de fiscal a su testigo. Preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, explique por qué. Preguntas cerradas, esto siempre va después de una pregunta abierta. ¿Y qué es lo que vio? Bueno, yo vi salir a las personas y que todos se subieron en un vehículo. Y alto ahí, testigo, díganos, ¿qué color era ese vehículo? Pregunta cerrada. Ah, bueno, era de color rojo. Prosiga y sigue el relato. Pregunta cerrada, sí se permite. La pregunta cerrada es diferente a la pregunta sugerida porque la pregunta cerrada exige un dato puntual, pero no exige un sí o un no, exige un dato puntual, un término puntual y no contiene la respuesta. En ese mismo caso, a ver, ¿qué diferencia habría entre una pregunta cerrada y cómo sería una pregunta sugerida? Pregunta cerrada, ¿de qué color es el vehículo al cual subieron los sujetos? Bueno, era de color rojo, válida en un examen directo. ¿Cómo sería la pregunta inválida bajo pregunta sugerida? El color del auto era rojo, ¿verdad? Pregunta sugerida. Objeción, pregunta sugerida. Le está dando la respuesta al testigo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la defensa tiene que estar atenta a cómo se va preguntando y respondiendo para frenar ello, teniendo en cuenta que la dinámica de la objeción implica rapidez, es oportuna la objeción. Si el testigo ya respondió, ya dijo, sí, el auto era rojo, ya tu objeción es por gusto, ya el dato salió. El juez no va a sacar ese dato de su cabeza, no, ya el dato salió. Salió mal, pero ya el dato salió, ¿sí? Entonces, tenemos que prestar mucha atención desde la defensa cuando la fiscalía interroga y viceversa, porque lo que se busca es evitar que la información fluya, sea extraída a través de métodos indebidos, que son las preguntas prohibidas para este tipo de casos. Muy bien, entonces, esto es en relación al examen directo y las mismas reglas aplican cuando el actor civil haga pregunta a sus testigos, cuando el defensor le haga pregunta a sus testigos ofrecidos, ¿sí? Que son sus pruebas
a favor de cada una de sus posiciones. Exámenes directos, las mismas reglas para todos. La siguiente técnica es la técnica del contraexamen, que implica la formulación de una o varias preguntas de parte de el que va a examinar al testigo ofrecido por la contraparte. No es mi testigo, no es nuestro testigo, es el testigo de la otra parte. Entonces, a ver, abogado, le toca a usted hacerle preguntas al testigo de la fiscalía. Ya acabó el fiscal con su examen directo. ¿Usted tiene algunas preguntas? Ahí lo primero que el abogado tiene que pensar es, primero, en este desarrollo de juicio, la información que ha dado este testigo al fiscal es información que yo ya conocía, que este testigo ya había dado en la investigación preparatoria, en las diligencias preliminares, es la misma, no se ha contradicho en nada. Si se ha contradicho, le hago preguntas. Si ha quedado un vacío, le hago preguntas. Obviamente, si esa contradicción y ese vacío me sirve, de pronto es una contradicción irrelevante, ¿para qué? De pronto es un vacío que nada tiene que ver con los hechos, ¿para qué? ¿Sí? Lo otro, este testigo ha mentido durante el proceso, se ha contradicho en sus versiones, lo que dice acá en el juicio es distinto a lo que dijo cuando declaró ante la policía o ante la fiscalía hace meses atrás. Tengo que analizar eso, para eso tengo que haberlo estudiado a ese testigo. Y lo último, este testigo adverso, si es que yo le formulo una pregunta, me responderá el dato que yo espero y ese dato a su vez será de utilidad para desacreditar al testigo en su persona o a su testimonio. Si la respuesta es sí, hago la pregunta. Si la respuesta es no o no sé, no la hago. Si yo sé que es un testigo fuerte, que ha mantenido su versión desde un inicio, que no ha evidenciado ninguna contradicción, que no tiene por dónde ser atacado en su persona, no ha sido condenado antes por declaración falsa en proceso administrativo, por declarar falsamente un juicio, no tiene rasgo de enemistad con mi patrocinado, no ha mentido, no se ha contradicho. Si veo que es un testigo fuerte, es un testigo que se expresa bien, ¿para qué le voy a hacer preguntas? Si todas las preguntas que le voy a hacer siempre las va a responder a favor de la contraparte. En esos casos, ¿qué hago? Señor defensor, nos dice el juez, ¿tiene alguna pregunta que hacer? No, señor, paso. Pasas. Eso es litigación oral, estrategia. No estamos en el contraexamen para cumplir. Ah, no, pero doctor, usted no hizo ninguna pregunta. No, pues es que ninguna pregunta va a ser útil para nuestra teoría. Al contrario, cualquier dato que exponga ese testigo siempre va a reforzar a la contraparte, pues mejor no hacerlo. Eso es estrategia. No estamos para cumplir la lectura de un balotario de 10 preguntas inútiles, que no tienen ningún objetivo, desordenadas. No, no. La idea del contraexamen es lograr o desacreditar al testigo en su persona, porque es mentiroso, porque no es creíble, porque es enemigo de nuestro patrocinado, etcétera, o desacreditar el contenido de su testimonio, que es cuando atacamos su percepción. A ver, señor, usted escuchó, ¿cuántos disparos? Escuché 10 disparos. Ah, muy bien. Pero usted ha logrado identificar plenamente las características físicas del imputado, ¿no es cierto? Sí. Es decir, cuando usted escuchaba los 10 disparos, usted se quedó mirando al imputado. Obviamente esa pregunta la voy a hacer si es que yo tengo un video donde se ve al testigo que dice que cuando escuchó los 10 disparos vio la cara de quien disparaba. Si yo tengo el video del testigo está tirado boca abajo tapándose con las dos manos la cara, voy a encontrar mi contradicción. Voy a encontrar una, no contradicción, voy a encontrar una mentira en lo que dice el testigo. ¿Sí? Entonces, hago preguntas cuyas respuestas yo sé y cuya respuesta además me va a servir para mi caso, para sustentar mi caso. Si no, paso, no hago preguntas. Si no sé qué cosa va a responder, paso, no corras el riesgo. Porque si no sabes qué te va a responder, corres el riesgo de que responda algo afín, el alto porcentaje es que responda algo afín, a favor de la parte que lo ha ofrecido.
Así que no se aconseja hacer eso. Ahora, ¿quieres hacerlo? A ver, hazlo, a ver cómo te va. Pero no se aconseja. Estas son pautas de liquidación. Y miren ustedes cómo es que durante todo este desarrollo, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando conseguir un elemento probatorio, un medio de prueba, la actuación de una prueba para acreditar, para sustentar, para lograr convencer al juzgador con nuestro argumento. Tanto el fiscal, el actor civil y el defensor conocen qué cosa va a decir ese testigo. ¿Por qué? Porque ya lo conocen desde la investigación preparatoria. Ya saben sobre qué aspectos va a declarar, porque justamente por eso pasó el filtro del control de la acusación. Ya lo conocen. Ya saben qué tipo de información va a decir. Pero ¿quién es el que no conoce esa información? El juez. Y entonces, ¿para quién entonces trabajamos? Fiscal, ¿para quién sacas tú esa información? ¿Para quién haces esas preguntas? ¿Para quién sacas esas respuestas? Defensor, ¿tú para quién estás tratando de evidenciar que es un testigo no creíble, que su testigo es contradictorio, que su percepción es errada? ¿Para quién? Todos para el juez. Todos trabajan apuntando al juez a demostrarle o a evidenciarle que no se logra probar algo. Todos mirando al juez. Los datos ya lo conocen las partes. Es el juez el que no conoce esa información. Por tanto, el juez va a utilizar la información válidamente obtenida por parte de los sujetos, de las partes, de las fuentes. Muy bien. ¿Todo esto qué cosa es? Argumentación pública. Y en este contexto también se ingresa la prueba material. La prueba material es aquella que por sí sola no habla, es la cosa, es el objeto que, por ejemplo, está vinculado a la comisión del delito, que es el efecto producto del delito, que puede ser el arma, que puede ser el dinero, que puede ser documentos y demás. ¿Cómo es que se logra introducir esto al juicio? A través de los exámenes. Entonces, por ejemplo, queremos evidenciar que el arma ofrecida como medio probatorio es la misma arma que fue encontrada en la escena del delito. Muy bien, en el interrogatorio de quién voy a ingresar este medio probatorio material. En el interrogatorio del policía que lo encontró y que intervino en la escena del suceso. En ese momento, quiero evidenciar que el arma es de la cual se percutó la bala que impactó en el cadáver. ¿En qué momento voy a utilizar este material? Al momento de interrogar a los peritos, ¿sí? Entonces, en ese momento se introduce la prueba material, que es diferente a la prueba documental, que es muy posterior, va al final. La prueba documental, a diferencia de la prueba material, habla por sí sola. ¿Cuándo estamos ante pruebas documentales? Bueno, un papel, un oficio, donde el remitente Juan Pérez dirige un documento a el funcionario X, ¿sí? Con su firma en original o de un documento de puño y letra, etc. Documental. De su sola lectura se expone información. Un audio de la escucha se evidencia una comunicación y el contenido de esa comunicación. Un video de su visualización se aprecian ciertas imágenes que por sí solas evidencian algo. Prueba documental, esa va al final, esa se oraliza. En este momento de los exámenes, aparte del examen directo, el contraexamen, en ese contexto es donde ingresa la prueba material y es donde también se hace uso de la lectura de declaraciones previas, con dos fines esenciales: fin de refrescamiento de memoria o fin de evidenciar contradicción. En ese momento es el momento oportuno, es el momento adecuado para evidenciar. Y luego del examen de los testigos, de los peritos, viene recién la oralización de las documentales. Es básicamente la exposición, la lectura de lo que dice el documento o parte del documento, no todo, si es que no es necesario, solo una parte, y en base a ello, quien lo ha oralizado emite una conclusión y se corre traslado a las otras partes para que ellos también puedan dar conclusiones respecto al documento. No se permite argumentar comparando lo que dice ese documento con otros medios probatorios. No, para eso es el alegato
de clausura. Eso es para el final. El argumento es al final. En ese momento simplemente es la conclusión respecto a lo que ese documento dice. Entonces, para el fiscal ese documento perfectamente puede acreditar que fue el alcalde quien, mediante una resolución de alcaldía, designó al comité, a estos funcionarios que hoy son procesados por colusión. Listo. Para la defensa, eso no acredita nada, simplemente es un acto oficial, formal del alcalde, porque es su función designar al comité especial para que participe en una licitación pública. ¿Cómo vincula esto al alcalde con el delito? ¿Cómo evidencia esto el dolo para el delito de colusión? De ninguna manera. Bueno, sí. Entonces, conclusión respecto a lo que dice o logra extraerse de ese documento. Perfecto. Acabada, agotada la actuación probatoria, vienen lo que son los alegatos finales. Y en estos alegatos finales, que son alegatos extensos, es donde justamente las partes, fiscal, actor civil, defensa, en atención a todo lo que han actuado en el desarrollo del juicio, van a exponer sus conclusiones, que según su posición se logró probar, qué cosa no se logró probar, y en base a ello van a concluir. Este alegato, a diferencia del alegato de apertura que se recomienda sea breve, este alegato sí es extenso, porque en este alegato el fiscal, el defensor, el actor civil van a citar lo que dijeron tales testigos, van a indicar exactamente qué cosa se ha probado, lo que se dijo mediante documento tal, lo que se logró ver en el video tal, al minuto tal, van a ser muy específicos para lograr sustentar lo que según ellos, según cada parte, se logró probar en ese juicio. Todo lo que está fuera del juicio no existe. Estos jueces solo, bajo el principio de inmediación, solo pueden resolver con lo que ante ellos se logró probar, a ellos se logró actuar. El testigo que vino, aquel testigo que no vino, pues no dijo nada para el juez, ¿sí? Solo con lo que se ha logrado acreditar ante ellos. Estos alegatos de clausura o alegatos finales o alegatos de cierre, si son extensos, se recomienda que sean extensos porque tienen que ser detallados a través de estos alegatos de clausura. Las partes, lo que hacemos es darle al juez los fundamentos para que él, con esos fundamentos que le damos en los alegatos de clausura, emita su sentencia. Le damos básicamente los fundamentos que queremos que adopte para su sentencia. Por eso es que tienen que ser muy detallados, muy precisos, muy ordenados y detenidos, con calma, paso a paso. Hay que darle un orden probatorio a esto, a efecto justamente de convencer al juez y que el juez tome esos argumentos para su sentencia. Siempre utilizando los criterios de argumentación jurídica, ¿no? Fáctico, jurídico, probatorio, revisar la calidad de la información y adelantarnos a las refutaciones. A diferencia de los alegatos iniciales o alegatos de apertura donde no hay réplica, acá en los alegatos de clausura sí puede haber réplica. Si queda algún punto adicional en debate, sí puede haber réplica. Muy bien, y con ello se cierra el desarrollo del juicio. Como vemos, la relación entre argumentación jurídica, litigación oral y juicio oral es directa, es estrecha y se aplica perfectamente. Reiteramos como conclusiones, litigación oral en el proceso penal no es sinónimo de oratoria, es sinónimo de estrategia para sustentar argumentación jurídica. Es imposible de desprender el conocimiento de la argumentación jurídica a la litigación oral en el proceso penal. Tanto como es imposible desprender la teoría del delito con la teoría del caso. No se pueden separar, van juntas para fines del proceso penal. Entonces, en atención a esto, la última conclusión, ¿cuál sería? Que así como las partes encuentran utilidad en la argumentación jurídica para sustentar sus posiciones en el juicio, el juez también va a usar argumentación jurídica. ¿Y qué es lo que va a usar de la argumentación jurídica? Lo que el Tribunal Constitucional ha desarrollado ampliamente en diversas jurisprudencias interesantísimas. Justificación interna, justificación externa, sentencia, resolución judicial debidamente motivada, no motivación aparente, no motivación indebida, no motivación incorrecta, no motivación ausente, no. Debida motivación de resoluciones judiciales. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra expedir
una sentencia debidamente motivada con argumentación jurídica. Argumentación jurídica para todos, para el juez y para las partes. Muy bien, colegas, entonces hasta aquí, con esta exposición, nos quedan 10 minutos para absolver las preguntas a que haya lugar respecto a este tema. Muchas gracias, doctor. Y a los participantes pedirle que levanten la mano. Hay una opción para levantar la mano y se les va a activar el micrófono para sus consultas. ¿Me escucha, Rodrigo? Sí, doctor. Sí, estoy pendiente. Doctor Francisco, adelante. Muy buenas noches. Brillante la disertación, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Es posible que en el pedido fiscal de sobreseimiento se pueda solicitar la constitución de actor civil en la medida que no fue notificada una de las partes agraviadas? Ok, doctor, muchas gracias. Un cordial saludo. A ver, primero, retrocedemos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, el fiscal, nos dice usted, requiere un sobreseimiento. Y en ese pedido de sobreseimiento, el mismo fiscal le pide al juez que constituya un agraviado como actor civil. ¿Esa es la pregunta? No, me refería a que la solicitud del fiscal es sobreseer la causa, pero dentro de los agraviados hubo una agraviada que no se consideró en una disposición. En la disposición de formalización de la investigación no se le consideró. Sin embargo, también fue una persona que denunció. Entonces mi consulta era si es posible que ella como agraviada solicite la constitución del actor civil y si también se podría pedir justamente cuando ya concluyó, ¿no?, la investigación preparatoria, en la audiencia de sobreseimiento, la constitución de actor civil, las personas que no lo solicitaron y la agraviada que no fue considerada en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Ok, ya entendí, doctor, ya entendí, perfecto. Hasta acá lo que tenemos claro es que los agraviados que sí fueron debidamente notificados, que se constituyeron como actor civil o no, pueden oponerse al requerimiento de sobreseimiento. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Claro, pueden oponerse. La pregunta concreta es, ojo, el fiscal ya está en etapa intermedia, ya cerró la investigación preparatoria y ha pedido el sobreseimiento, pero uno de los que se considera agraviados nunca fue debidamente notificado en la investigación preparatoria y, por tanto, al no haber sido debidamente notificado de la existencia de esa investigación, ¿qué no pudo hacer? Artículo 100, artículo 101 del Código Procesal Penal. No se le dio la oportunidad para que pueda solicitar su constitución como actor civil. ¿Eso a qué daría lugar? Nos ha pasado eso en la Procuraduría de Lavado de Activos. Nos pasó una vez, donde efectivamente el fiscal estaba requiriendo el sobreseimiento y el juzgado nos notifica directamente, ni siquiera el requerimiento de sobreseimiento nos notifica para la audiencia de sobreseimiento. La Procuraduría no conocía la existencia de ese proceso porque durante la investigación nunca nos notificaron de que éramos agraviados en ese caso. Y entonces, ¿qué se hizo? Se dedujo una nulidad. Ese es el mecanismo, o sea, ese es el remedio, una nulidad para retrotraer todo, se le permita al agraviado constituirse como actor civil y ya con eso el fiscal nuevamente presentar su requerimiento. Esa es una salida. Otra salida, ¿cuál podría ser? Que se le permita, si es que está ahora sí bien notificado con la disposición, con el requerimiento de sobreseimiento, que se le permita, se le habilite en 10 días para que ese agraviado que no pudo constituirse como actor civil ingrese al proceso solicitando su constitución. Esa es otra salida, pero es una salida informal. ¿Por qué? Porque el artículo 100 nos dice que el que se considera agraviado solo tiene una oportunidad para constituirse como actor civil, que es desde que se formaliza la investigación preparatoria hasta que se emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Entonces, para fines de formalidad, la herramienta ahí para el agraviado, ¿cuál es? La nulidad de ese proceso.
Muchas gracias, muy amable. De nada, doctor. Un gusto. Doctora Erika, adelante. Doctor, buenas noches. Tengo dos preguntas. La primera es si el actor civil siempre debe cumplir con estos tres elementos de la teoría del caso. Y la segunda pregunta es si es posible usar esta prueba indiciaria de la que estaba hablando en el delito de feminicidio y de qué manera podría usarse. ¿O no es Gracias, posible? doctor. Gracias a usted. A ver, en relación a la primera pregunta, siempre el actor civil va a utilizar en su alegato, en juicio, en la triple estructura de la teoría del caso, elemento fáctico, jurídico y probatorio? Sí, sí. Fáctico, ¿por qué? Tal como lo decíamos, porque el actor civil le tiene que explicar al juez cuál es la conducta ilícita que le generó el daño, relación causal, fáctico. Jurídico, ese daño, ¿dentro qué lo encuadra? ¿Qué norma? ¿Qué tipo de daño es? ¿Es un daño patrimonial? ¿Es un daño extrapatrimonial? Jurídico. Y tercero, ofrecer sus medios probatorios que va a actuar en ese juicio que obviamente ya le han sido admitidos en el control de la acusación. ¿Qué pasa si el actor civil no ofreció medios probatorios? ¿Qué le queda? Adherirse, para eso también lo debió hacer en el control de acusación, adherirse al medio probatorio que ofreció la Fiscalía, en tanto esté vinculado a la acreditación de ese perjuicio que ha sufrido. En relación a la segunda pregunta, doctora, ¿me la repite, por favor? Doctora. ¿Aló? Doctor, sí, ¿Aló? sí, Sí, ahora. doctora, disculpe. La segunda pregunta, ¿me la repite, por favor? Sí, doctor. Me refería de que si es que se podía usar la prueba indiciaria en un delito de feminicidio o de qué manera podíamos hacer eso. Ok, doctora. Por supuesto, la prueba indiciaria la podemos usar en realidad en cualquier delito, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay algunos delitos donde incluso el Código Penal establece ciertos rangos de probanza, ciertos criterios de probanza, perdón. Como por ejemplo el homicidio. El feminicidio es en realidad un homicidio agravado. En el homicidio, ¿qué es lo mínimo que se requiere efectivamente para demostrar que alguien mató a otra persona? El cuerpo, el cadáver. Es lo mínimo que se exige. Lo mismo en el feminicidio. Entonces, tenemos el cadáver, es lo mínimo. Lo otro es vincular al procesado con ese hecho, con el hecho muerte. Ahí en ese contexto de vinculación perfectamente se puede utilizar prueba indiciaria, pero partiendo de la existencia del cadáver. Caso contrario, por regla general, no tenemos caso de feminicidio. Se necesita el cadáver. Se han dado casos en jurisprudencia internacional de casos de homicidio sin cadáver, sí, pero son casos excepcionales. ¿Qué casos? Por ejemplo, casos donde no se encontraba el cuerpo de una persona, todos consideran que obviamente estaba muerto, pero estaba desaparecido, pero no se podría concretar, armar un caso de homicidio o feminicidio, porque no estaba el cadáver de la víctima. ¿Cómo se logró condenas en esos casos sin cadáver? Cuando el propio acusado confiesa. Y entonces el propio acusado dice, bueno, me siento arrepentido, ya no puedo más con esta angustia, yo la maté, ¿sí? Y yo enterré su resto después de calcinar, de quemar el cadáver en tal lugar. La fiscalía va, investiga y efectivamente se encuentran los rastros que ha indicado el sujeto. Bueno, ahí cambia la cosa, pero son casos excepcionales. Entonces, ¿es posible aplicar prueba indiciaria en ese tipo de casos? Es posible, pero siempre partiendo de un rango probatorio. Doctor Jaime, adelante. Gracias. Doctor, buenas noches. Igualmente mi saludo a todos los colegas. Primero felicitarle, doctor, por su excelente ponencia, ha sido muy claro. Y mi pregunta es la siguiente. Mire, durante el juzgamiento se había admitido la presencia de un perito para que sea examinado sobre su pericia en un proceso de usurpación, ¿no? Pero resulta que cuando fue notificado no se presentó, Fiscalía tampoco pudo localizarlo, el señor era inubicable. Lo que pidió la Fiscalía es que dé lectura a esa pericia. ¿Es correcto eso, doctor? Gracias por su respuesta. Gracias, doctor. Gracias por su saludo igualmente. Bueno, en ese caso,
el Código Procesal Penal es muy claro. O sea, solo se permite la lectura del perito cuando éste es inubicable o, por ejemplo, ha muerto, ¿sí? En esas circunstancias es posible la lectura del peritaje. Obviamente se comprende por qué. Pero, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, el perito en su declaración, incluso en su informe, porque ahí también consignan su dirección, señaló una dirección a donde el juzgado ahora está notificando, pero que ahora no llegan o dicen, no, ahí no vive? Ahí no es que esté inubicable. Ahí simplemente el perito ha señalado un dato que es falso o que es incorrecto y que no se ha logrado acreditar. En ese caso no estamos ante un perito inubicable, estamos ante un perito que ha indicado un dato incorrecto. Y entonces, en ese caso no tendría que leerse esa pericia, tendría que darse por no válida, no ratificada en juicio. Otro caso de, por ejemplo, el perito sí es ubicable, pero, por ejemplo, informa que su familiar informa que ya falleció. Obviamente el informe tendrá que leerse. En esos casos hay una justificación. El mismo Código Procesal Penal prevé esa circunstancia excepcional. Lamentablemente nosotros estamos en algunos lugares, en algunos despachos, perdón, estamos acostumbrados a tratar de forzar como sea la actuación probatoria, cuando hay ciertas reglas, hay ciertos procedimientos que se deben de respetar en salvaguarda del debido proceso. ¿Qué pasaría si el perito dice, no, bueno, ya no vivo, ya no vive en Lima, ahora se mudó a Huancayo? Bueno, la dirección de Huancayo, y como está lejos, pues se coordina una próxima sesión, una videoconferencia, y punto, se soluciona. Esa es la forma de solucionarlo. Pero si simplemente, por el solo hecho de que la dirección que dio es la incorrecta y no puede ser conducida a juicio, pues no tendría razón de ser. Más aún si los peritos, sobre todo los de oficio, tienen su lugar de trabajo también señalado. Entonces, si es un perito de la policía, tendrá que notificársela a través de ese conducto. Doctor Juan Carlos, adelante con su pregunta. Buenas noches, doctor Cristian. Juan Carlos Díaz desde Moquegua. Doctor, una consulta. Si un testigo declara que ya no se acuerda de un hecho, ¿se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para que haga memoria? Se dispondrá lo mismo que si en el interrogatorio surge una contradicción con la declaración anterior que no se puede constatar o superar de otra manera. Gracias, doctor. Un cordial saludo. Gracias. A ver, esto no está regulado, ojo, esto es parte de la práctica y al final, lamentablemente, depende del criterio de cada juez, ¿sí? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué pasa con aquel testigo de parte, nuestro testigo, que va a juicio y nos dice, no, doctor, no me acuerdo realmente los hechos? Es nuestro testigo. Pregunta, ¿puedo decirle yo al juez, quiero usar su declaración previa para refrescamiento de memoria? No, pues, porque es tu testigo. Se supone que se le ha preparado ese testigo y tú lo estás llevando porque es un testigo que va a aportar a tu caso. Para mí, en esos casos, en examen directo no se debe admitir el uso de lectura previa con fines de refrescamiento. ¿Cuándo sí se debe usar? Reitero, en mi criterio. Se debe usar la declaración previa frente a aquel testigo que nos dice, no me acuerdo, en un contraexamen. Cuando el testigo adverso, yo le estoy preguntando y sé que la respuesta que me va a dar obviamente va a afectar el caso de la contraparte y el testigo me dice, no me acuerdo, con el fin de evadir, es ahí donde yo sí le puedo pedir al fiscal, solicito que se lea su declaración con fines de refrescamiento. Esa es la posición que yo considero es la más correcta, porque si no al final carecería de sentido que se admita el uso de declaraciones previas con fines de refrescamiento al testigo de la propia parte. Porque bajo ese criterio mejor entonces leemos la declaración anterior y ya no traemos al testigo a juicio. Esa es mi posición. Muy bien, colegas, el tiempo nos ganó. Hay mucho aún por debatir. Espero que en una próxima sesión podamos seguir compartiendo, debatiendo sobre este tema tan interesante. De mi parte quiero desearles mucho éxito en su carrera, que prosigan con ese ánimo de estudio, de investigación, de constante superación
y por el momento a seguir cuidando nuestra salud. Muchísimas gracias por la amabilidad con la que me ha escuchado, por sus preguntas. Gracias también a la organización por contar conmigo para este evento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, a usted. Con esto Gracias. finalizamos. Hasta luego. Gracias.